vamos a hablar de las figuras básicas, obviamente de perímetro de área. Y con estas figuras básicas vamos a hablar de unas fórmulas, lastimosamente hay fórmulas acá, pero no son fórmulas difíciles, yo diría que no son tantas. Esa va a ser la parte uno. La parte 2 va a ser volumen y ángulos, que no creo que alcancemos hoy. Entonces, solamente vamos a ver perímetro de área y figuras básicas. Entonces tenemos la siguiente situación. Supongamos que eso es una cancha de fútbol, donde estas son sus medidas. Y supongamos que esta cancha de fútbol eh, es, es una cancha que está en un barrio, es una cancha de arena. Y todo el mundo entra, porque es acceso libre. Pero digamos que la acción comunal o la gente quiere poner una malla alrededor. ¿Cómo así que una malla? Quiere poner una mallita acá. Pues quiere ponerle malla aquí. Para que nadie entre. Obviamente es por todo el borde, pues por todo el lugar. Entonces yo les pregunto a ustedes, con las medidas que yo tengo acá, ¿cuánta cantidad de malla debo comprar? ¿Cuántos metros de malla? 240. Muy bien. Esos 240 salen de... Acá me toca comprar 70 metros y acá arriba otros 70. O más bien, 70 de acá abajito y 50 de acá. ¿Cierto? Luego, esta otra parte de arriba, más otros 70. Y está esta partecita de acá, más otros 50. En total, estamos hablando de la malla, serían 70 más 50, 120, más 70, 190, más 50, 240. Y esto está en unidades de metros. ¿Listo? O sea, 240 metros de malla. Ahora, ya con la canchita remodelada, sin que tanta gente entre, ya es más fácil cuidarla más. Entonces a la gente le da por... eh, quieren ponerle grama, quieren ponerla mucho más bonita. O sea, quieren ponerle grama a todo esto. Y la grama la venden por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados de grama yo debo comprar? Multiplica Vinisa, está muy bien. Tenemos que la grama lo de adentro, en este caso sería 50 por 70. La grama sería 3.500 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánta malla se necesita para bordear el espacio? 240 metros. ¿Cuánta grama se necesita para cubrir este espacio? 3.500 metros cuadrados. ¿Y qué pasa? Miren acá una cosa. A esto, al borde de esta figura, que acá yo les dije malla, se le llama, a la malla se le conoce como perímetro. Perímetro de una figura. El perímetro de una figura es el borde de la figura. Ahora, lo voy a llamar así, a lo de adentro, o más bien, a la grama, se le conoce como área. Entonces miren que el concepto de área y perímetro no es un concepto difícil,
Lo difícil lo pone la geometría de la figura, pero el concepto es muy sencillo. El perímetro es el borde de la figurita. El área es lo de adentro, lo que hay adentro. Y ya el volumen tiene otra interpretación. Entonces, perímetro es la medida del contorno o el borde de una figura. Se mide en centímetros, en metros, en kilómetros. En conclusión, se mide en unidades de longitud, las que hayan unidades de longitud con las unidades que miden. El área es la superficie que está adentro de una figura y se mide en, eso es una potencia, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, es decir, en unidades al cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera esto, pues tenemos entonces que el área es lo de adentro y el perímetro es el borde. El borde es todo esto. Listo. Ya sabemos de forma conceptual qué es un área y qué es un perímetro. Ahora vamos a ir paso a paso con las figuras básicas y nos vamos a ir dando cuenta de cómo puedo hallar el perímetro y el área para estas figuras básicas, teniendo en cuenta algunas fórmulas y teniendo en cuenta que no todo tiene fórmulas y que usted tiene que observar la figura y plasmar el resultado. Entonces, las figuras básicas, empezamos con el rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? Sí, todo el mundo sabe que es un rectángulo, lo ha visto. Pero digamos que de forma, digámoslo de forma teórica. Es una figura con 4 lados. Ah, pero ¿cómo así una figura? Eso es una figura con 4 lados. Eso es un rectángulo, ¿no? Entonces hay otra condición. Y 4 ángulos rectos. Un ángulo recto es un angulito de 90 grados. ¿Y cómo se diferencia un angulito de 90 grados? Así. Quiere decir que esto tiene 4 ángulos de 90 grados. Miren que acá los lados no están diciendo que son iguales, que son diferentes, nada de eso. Esto es un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo tiene fórmula. La fórmula es la base por la altura. La altura en inglés, a la altura se le usa llamar h, pero es por su significado en inglés, que es high, que es como altura, como alto. De ahí viene la palabra h. No es porque tenga mala ortografía. Bueno, eso es el área. El área tiene fórmula. Hay una cosa y es que los perímetros no tienen fórmula de una figura. Solo hay una figura que tiene fórmula para el perímetro y la circunferencia, que más tarde nos ocupamos de ella. Pero recordemos que el perímetro de esta figura sería todo el borde, que es la misma figura que tenemos acá, y el perímetro de esta figura es este pedazo más este otro pedazo más el de arriba que es una B más esto que es una H. Digamos que si entonces tenemos B más B, acá hay unas 2B más H, 2H. Si queremos eliminar camino, digamos que esta sería la fórmula, pero yo les recomiendo que no se aprendan fórmulas del perímetro, solamente el del círculo, porque es mejor construirla. El perímetro, usted sabe que es el borde. Entonces, este pedazo, B, este otro pedazo, H, este otro,
esta B, más este otro, esta H, y al final este sería el perímetro. Por eso el perímetro de esa fue 70 más 50 más 70 más 50. Y el área base por altura, base 70 por 50. No importa el orden, puede ser 50 por 70. Bueno, el cuadrado. Entonces un cuadrado es una figura con 4 lados iguales y a su vez tiene 4 ángulos rectos. Eso es un cuadrado. Tiene 4 angulitos rectos y esa sería su representación. Yo les hago una pregunta. ¿Un cuadrado es un rectángulo? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿O no y por qué? Miren la definición. Miren que esta definición te figura con 4 lados. 4 lados, sí, pero aquí son iguales, listo. Es un rectángulo que tiene figuras lados iguales porque tenemos ángulos rectos. Pero un cuadrado es uno de estos, pero un rectángulo no es un cuadrado. Porque para ser cuadrado todos los lados deben ser iguales y un rectángulo no tiene esa condición. Pero un cuadrado sí es un rectángulo. Entonces acá lo voy a hacer aquí. Cuadrado es rectángulo. ¿Listo? Viceversa, no. En este caso. Bueno. Tenemos de acá. Tenemos de acá que el área del cuadrado, ni siquiera hay que aprenderse el área del cuadrado. Como un cuadrado es un rectángulo, es la misma, esta por esta. L por L. O muchos le dicen, bueno, L por L, L al cuadrado. El perímetro. Sí. Recuerden que el perímetro no tiene fórmula, solo de la circunferencia. Entonces tengo L más L más L y más L. ¿Cuántas L sumé? Sumé 4. O si lo quiero de forma más explícita, mejor. No, L, que sería esta, más L, que sería esta, más L, que es esta, y la última, esta. Dándome al final 4 L's. L más L más L más L. O sea, estoy sumando 4 cosas iguales. 4 L's. Bueno, entonces ya tenemos un rectángulo y un cuadrado. Entonces ya la cosa se va empezando a poner con más detalle. Entonces, la otra o las otras figuras que necesitamos ver es un triángulo y una circunferencia o círculo. Entonces, ¿qué es un triángulo? Es una figura con 3 lados y 3 ángulos. Estos ángulos suman 180. Entonces, esto tiene 3 ángulos. 1, 2 y 3. Y estos 3 suman 180 siempre. Esto es siempre. ¿Por qué? No, pues si usted me pregunta eso a mí, me mata. Un matemático le responde, le demuestra eso con teoremas y un montón de cosas, que eso también es algo interesante. Pero entonces, por ejemplo, de acá, el área del triángulo sería todo lo de adentro. Entonces, el área es una fórmula. La del triángulo sería base
por altura sobre 2. ¿Cuánto es el perímetro? Recuerden que el perímetro, para usted hallar el perímetro de una figura, usted debe observar la figura. Debe observar cómo es el borde de la figura. Pues acá toca observar cómo es este bordecito. Acá tengo el borde, véalo acá. ¿Cuánto mide ese borde? A, B, C. La suma A más B más C. Recuerden, el perímetro no tiene fórmula, solo la circunferencia. Entonces ya con eso en la cabeza, tenemos diferentes tipos de triángulos que nos pueden ser útiles dependiendo qué vayan a poner en los puntos del examen. Tenemos el más fácil de todos, el triángulo equilátero. La palabra equilátero ya me está mencionando algo, que hay algo igual, equitativo. Y un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Maravilloso. Supongamos que este es el triángulo. Tiene 3 lados iguales, así. Quiere decir que este es igual a este, igual a este. ¿Listo? Y tiene 3 ángulos iguales. O sea, quiere decir que todos estos ángulos, este y este, son igualitos. Entonces, si a mí me dijeron que los ángulos internos, este es el símbolo de un ángulo, que los ángulos suman 180 grados y acá están diciendo que todos son igualitos, ¿cuánto vale cada uno? 60, muy bien, Isabela. 60. ¿Por qué 60? Porque si todos suman 180 y yo tengo 3 iguales, 180 dividido 3 da 60. Súper bien. Un triángulo fácil de trabajar. Recuerden, acá no tenemos que el teorema del seno, que el teorema del coseno, que la ley del seno, que la ley del coseno, que las funciones trigonométricas. Aquí no tenemos absolutamente nada de eso, así que por ese lado tranquilízase y respire. Aquí tenemos que saber qué es esto o qué mencionarlo, porque hay ejercicios que dicen, tenemos un triángulo equilátero inscrito en un cuadrado, cositas así. Triángulo isósceles, el que sigue en precedencia de los fáciles. Tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Supongamos que es este, que tiene este lado igual a este otro igual, y este es diferente. ¿Cuánto es? No me importa, porque esto puede tener diferentes formas. Pero tiene 2 ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo, que es el que está al frente de este lado, y este otro, que es el que está al frente de este lado, son iguales. ¿Por qué esos dos? Porque es el que está al frente. Eso debe tener algún teorema de matemáticas. No lo sé. Pero aquí no es posible saber cuánto vale este ángulo, porque va a depender de cuánto vale el otro. Por ejemplo, si este ángulo valiera 40, quiere decir que estos dos juntos valen 140, porque todo suma 180. Quiere decir que cada uno valdría 70. Listo, en este caso. Solamente era un ejemplo. Así que esto se borra. Muy bien. Ahora el triángulo, digamos, entre comillas, más difícil, pero que no se usa casi en este tipo de ejercicios. Y es el escaleno, que de hecho uno ni se acuerda de ese nombre, ¿no? Escaleno, pues ese nombre no me acuerdo. Equilátero e isósceles, sí se acuerda uno. Escaleno, un poquito. Todo es diferente, lados y ángulos. O sea, cuando usted vea que es un nombre raro, que usted casi nunca escucha, no, pues todo es diferente, ángulos y lados. Equilátero, 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Isósceles, 2 lados iguales, 2 ángulos iguales. Bueno, entonces,
Con la parte de los triángulos hay que tener pues varios conceptos claritos, por eso este temita de los triángulos está un poquito más largo. Pero entonces, finalmente tenemos un triángulo con el que ustedes han trabajado bastante, y es el triángulo rectángulo. El mismo nombre le dice que es un triángulo con un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Y adicional a eso le pongo aquí otra característica. El lado llamado hipotenusa es el lado más grande. Eso me va a servir para identificar varias cositas. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo de 90 grados que lo caracteriza. Yo no sé cuánto vale A, no sé cuánto vale B y no sé cuánto vale la hipotenusa. No sé si dos son iguales, si los tres son iguales. No, lo único que sé es que este es más grande que esos dos. Y si este es más grande que esos dos, quiere decir que esos dos son más pequeñitos y pueden ser iguales y deben ser menores que esto. Entonces, este triángulo ha sido tan estudiado porque cumple con demasiadas, yo no sé terminología matemática, pero cumple con demasiadas fórmulas que se cumplen en la matemática. Eso es lo bonito de la matemática, que eh, es un lenguaje universal. Recuerden que dicen que la matemática es un lenguaje universal en el universo, porque 1 más 1 es 2 acá y donde sea en el universo, o un triángulo. Es un lenguaje universal. En unos años, inglés se va a convertir en el lenguaje universal del mundo. Solamente se va a hablar inglés. Obviamente van a haber segundas lenguas nativas, pero en unos años, quién sabe en cuántos, no sé si de pronto se han leído un libro que se llama De animales a dioses. Es un doctor en historia que cuenta mucho de la evolución del hombre en cuanto a cuando domesticó el maíz, cuando domesticó las plantas, los animales y los cambios que tiene y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Y por supuesto, también habla mucho de las cosas que hemos hecho mal, porque hemos hecho muchas cosas mal. Quizás nosotros seamos más conscientes de lo que llevamos haciendo mal, pero nosotros jóvenes, pero hay mucha gente que no le importa nada y hay que cuidar el planeta, porque si no, en más o menos 7 años vamos a estar muy mal y van a haber muchas guerras por los recursos naturales, por el agua. Y Colombia, que es un país tan rico en agua, va a entrar ahí donde le va a ir tan mal. Bueno, del triángulo rectángulo tenemos muchas características. Una de ellas es el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Ese es el teorema de Pitágoras. Es una formulita que me dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Yéndonos a la figura que yo tengo acá, tengo que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Ese sí se va a utilizar acá, se va a utilizar bastante, porque hay muchos ejercicios que me dicen que haya la hipotenusa o hay que hallar el lado para hallar cierto perímetro, para hallar cierta área. Y miren que no es una fórmula difícil. Si esto lo ponen, quiere decir que los cálculos van a ser fáciles. No estoy diciendo corticos, pueden ser fáciles, pero no estoy diciendo que sean corticos. Finalmente, de la parte de los triángulos tenemos un triángulo que va a ser muy útil acá. Pues se los voy a mostrar. Esperen, yo hago una cosa aquí. Voy a copiar este. Supongamos, bueno, tenemos este triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, tiene este ángulo recto de 90 grados. Ese es el simbolito. Tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Y supongamos que adicional a ser un triángulo rectángulo es un triángulo isósceles. Entonces, como es un triángulo isósceles, míralo acá, tiene dos lados iguales.
pero como la hipotenusa debe ser mayor que sus lados, la única forma de que tenga los lados iguales es que esto sea L y es que esto sea L. Entonces miren que este triángulo es dos tipos de triángulos, de triángulo a la vez. Es un triángulo rectángulo por tener un ángulo recto y es un triángulo isósceles por tener dos lados iguales. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto valen estos ángulos dado que tiene un ángulo recto y es un triángulo isósceles? Muy bien, Isabela. Ceballos, 45. Porque si esto vale 90, ya sabemos que este es el ángulo recto. Y estos dos punticos tienen que valer también 90 porque todo suma 180. Entonces esto vale 45. Ahí de forma rápida. Pero entonces me preguntan a mí, hey, ¿cuánto vale la hipotenusa, hermano? Pues, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, h al cuadrado es igual a L al cuadrado más L al cuadrado. Aquí que usé teorema de Pitágoras. Tengo L al cuadrado más L al cuadrado. Es la suma de dos cosas iguales, como si yo cogiera una manzanita más otra manzanita. Eso es igual a dos manzanitas. Entonces, h al cuadrado igual a esta cosa. Pero yo quiero saber cuánto vale h solita. Recuerden que lo que yo estoy haciendo acá es para propósitos de la explicación. H al cuadrado, para que yo quitar este 2 de acá, tengo que sacar una raíz por aquí, es 2L al cuadrado. Finalmente, esta L, este de acá sale con este, sale L raíz de 2, el raíz de 2 le toca quedar hacia adentro. Listo, entonces, ¿para qué todo esto? Porque esto se lo van a aprender de memoria. Tenemos el siguiente, ya es la explicación. Ya, con esto nos quedamos, con este pedacito nos quedamos. Listo, no nos importa nada más. Supongamos que tengo el siguiente triángulo. Tengo que esto vale un ángulo recto. Y digamos que me dicen que esto vale 5 y esto vale 5. Y me preguntan por el perímetro de esta figura. Listo. Entonces, vaya mecanizando lo que yo voy a hacer acá. Perímetro. Ya sabemos que el perímetro es el borde de la figura. Muy bien, el perímetro, muy fácil. 5. Muy bien. El otro 5. Muy bien. Más. Muy madre. ¿Cuánto vale esto? Eso no vale 5. Pues, porque no es un triángulo equilátero donde todos los lados son iguales. Es un triángulo rectángulo y además isósceles. Pero entonces, esta hipotenusa dice que vale L raíz de 2. ¿Pero cuánto vale L? Recuerden lo que acabo de explicar acá. L vale 5. Quiere decir que la hipotenusa vale L raíz de 2. 5 raíz de 2. Muy bien, ya no me toca hacer ningún cálculo, ninguna cosa por ahí. Entonces le sumo el otro pedacito, 5 raíz de 2. Quiere decir que el perímetro de esta figura es 5 más 5 de 10 más 5 raíz de 2. ¿Listo? Ese es el perímetro de esta figura. Y así se queda y así probablemente esté la respuesta en el examen. Así escrito de la forma que yo lo tengo acá. ¿Por qué? Porque yo no puedo mezclar este 10 con esta raíz. Yo no puedo decir que esto es igual a 15 raíz de 2. No puedo hacer eso. Porque estos son 10, el número 10, esto es 5 raíz de 2. Son cosas diferentes. Yo podría sumar todo lo que tenga raíz de 2. Por ejemplo, 2 raíz de 2 más 5 raíz de 2. Ahí sí da 7 raíz de 2. Aquí no. 10 y 5 raíz de 2, así se queda. No tengo forma de hacer absolutamente nada más. Muy bien. Finalmente tenemos la circunferencia. Recuerden que yo les dije que íbamos a llegar hasta las figuras básicas y nos falta la última figura básica
con la que vamos a construir absolutamente todas las figuras. Miren que esto era conceptos, la figura básica empezamos con este es lo mismo que este. El triángulo tenía varias cositas, importante esto es como un caso típico de un triángulo que se utiliza mucho. Y finalmente tenemos la circunferencia. Entonces, si uno se va a la forma estricta, hay una diferencia entre circunferencia y entre círculo, que dicen que la circunferencia es el borde de esto y dicen que el círculo es lo de adentro, pero acá no nos importa, aquí llamamos eso a lo mismo, circunferencia o círculo. Listo, no nos importa. Entonces tenemos esta circunferencia. Ustedes saben entonces que el radio de una circunferencia es la distancia que hay desde la mitad de la circunferencia a cualquier punto del borde. Ahí vieron todos los radios que grafiqué. Ese es el radio. Todo lo que yo estoy graficando acá es el radio. Y el diámetro es la distancia entre un extremo a otro extremo, pero que pasa por el centro. Ahí está, eso es un diámetro. Miren que un diámetro son dos radios. Miren que acá hay un radio y acá hay otro. Un diámetro son dos radios. Muy bien. El área de una circunferencia, otra ecuación, otra formulita para aprenderse, es pi por el radio al cuadrado. Y muy importante acá, cuando usted haga ejercicios de geometría y tenga circunferencia y tengan el simbolito pi, no tienen que multiplicarlo, déjenlo ahí como está. Es decir, si esto valiera, este radio valiera 3, es pi por r al cuadrado, pi por 3 al cuadrado. Pues 3 al cuadrado, 9, entonces sería 9 pi. Ese es el área, ahí la deja usted. A menos que usted vea que es necesario coger el valor de pi y multiplicarlo. Y normalmente cuando eso es necesario, el punto le dice que lo multiplique. ¿Listo? Por último tenemos el perímetro. Recuerden que el perímetro es el borde o contorno de una figura. Esta es la figura. Necesitamos el borde, ahí está el bordecito. ¿Cierto? Obviamente el borde tiene que ser por todo el borde. Ahí está. Perímetro. Y acá hay una fórmula de perímetro que sí hay que aprender. 2 pi por r. Este es el perímetro. Y lo voy a poner aquí en rojito, súper resaltadito, porque es el único perímetro que hay que aprenderse. Los otros hay que formarlos. Es el único perímetro que hay que aprenderse. ¿Y cómo me acuerdo yo la fórmula del área y la fórmula del perímetro si yo veo que tiene las mismas letras? Tiene pi, tiene r, tiene un 2, en fin. Recuerden que el área son las unidades deben estar al cuadrado. Centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Eso le va a dar una pista a usted para acordarse cuál es la fórmula del área. Lo que esté al cuadrado, el radio, las unidades deben quedar al cuadrado. Entonces ahí está. Esa es la fórmula del área. La otra es la del perímetro. Eso le va a recordar a usted. Por ejemplo, tenemos acá esta figurita. Supongamos que tenemos este círculo y digamos que el radio vale cualquier cosa, 4. Entonces, área, pi por radio al cuadrado, pi, ¿cuánto vale el radio? 4 al cuadrado, recuerden que esto es multiplicación, 4 al cuadrado, 16, ojo con el 4 por 2, 8, es 16, pi, y como estamos hablando de área, no me dijeron una de las unidades, entonces unidades al cuadrado, listo, sean las que sean las unidades. Perímetro,
Me toca meterle fórmula. 2 pi r. 2 por pi y por r. Muy bien. El 2 por el pi no lo puedo multiplicar, pero el 2 por el 4 sí lo puedo multiplicar. 2 por 4, 8. 8 y me queda el pi, 8 pi. Recuerden que las unidades del perímetro son unidades solitas. Entonces, 8 pi unidades. Ahí se quedó. No hay que hacerle absolutamente nada más. Entonces, así se queda. De pronto, digamos que van a haber algunos puntos donde usted pueda sumar 8 pi más 10 pi de otras figuras. Pero 8 pi no se puede sumar, por ejemplo, con 5 solito, no. Todo se suma si tiene el pi. Si no tiene el pi, no. Todo se suma si tiene raíz. Si no tiene la raíz, no. Se suma cosas iguales con cosas iguales.